Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C7 Cercero, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 54. Limpiando, solo, para ser arrastrado. Un miembro del sindicato sin armadura se detuvo en sus pasos mientras presionaba su espalda contra la pared, moviendo un dedo índice apuntando hacia arriba hasta su cara enmascarada. El resto del grupo siguiéndolos en un line también se detuvo, imitando la misma acción de regreso a la pared como lo habían hecho. Se habían convertido en uno con las sombras, la figura se fundió completamente en ellos a medida que se inspeccionaba la escena. La máxima prioridad. Había muchos peligros al acecho, y se vuelven mucho más evidentes cuando un escuadrón completo, junto con el segundo había sido completamente aniquilado. Desde justo debajo de sus narices, tampoco ayudó que quien hubiera hecho tal acto era un factor desconocido. Entonces, habían venido mucho más preparados, como si estuvieran tomando un viaje hasta el pico más alto de una montaña nevada, donde el oxígeno se necesitaban tanques y ropa abrigada, junto con todo el equipo que vino con él. Cambia la situación un par de veces, y allí ellos eran asesinos entrenados, que eran la plaga venenosa de incluso los mejores caballeros de Casimirs. Entonces, el fracaso no era una opción, especialmente no hacia los señores corporativos, respirando por el cuello como siempre lo habían sido. Cuando se iba a dar la señal, entonces ellos continuarían con la misión rápidamente. Con estudiantes de el mismo platino, no tendrían espacio para acciones defectuosas. Fue entonces en ese momento que se dio, con una mano saludando en el aire, que fue ejecutado con veloz precisión. La oscuridad de la noche, los túneles, que los habían tragado enteros, los ayudaron en sus movimientos, mientras sus pies se movían lentamente. Algunos tenían brazaletes unidos a sus muñecas, que controlaban los drones silenciados alrededor de ellos. Para evitar ser detectados, se habían tomado todos los medios para hágalo, ya que todos los factores se han tenido en cuenta en lo que podría ser lo mejor. También se dieron pernos más afilados, mucho más potentes, que las anteriores que se darían para limpiar el infectados atrapados en los guetos. Las veces anteriores no valían invertir mucho dinero o recursos, pero con una amenaza creciente su fea cabeza, ninguna medida era demasiado grande, ya que el platino actual les había dado instrucciones. Navegaron por la escena para dividirse en grupos, compuesto por números más pequeños. Su equipo comenzó a sonar silenciosamente contra sus cuerpos, pero con excelentes movimientos, pudieron para mantenerlo al mínimo. Se realizaron múltiples giros y vueltas en la escena, escaneando con una precisión de tirador en cada esquina que habían encontrado. El polvo de las rocas pulverizadas, que resistieron la prueba de la baldosa, fueron el frotis, y así eran la multitud de basura tirada por ahí. Apestaban hasta la escena, especialmente con los innumerables hongos que crecen alrededor, invadiendo sus narices enmascaradas. Se hicieron más giros, mientras que los accesorios láser de sus ballestas actuaban como los ojos de un depredador. Desafortunadamente para todos ellos, fueron presa de un divino soberano forjado a partir de la venganza y la ira, listo para apostar su vida para los inocentes. Fue entonces cuando se escuchó un gruñido, como el destripando la desnutrición de una bestia que no ha sido alimentada durante una semana. Las ballestas se giraron inmediatamente al sonido, los punteros láser iluminando toda la escena frente a ellos. Muchos se volvieron a cubrirse, mientras que algunos fueron lo suficientemente tontos como para quedarse a la intemperie, pero todavía estábamos lo suficientemente conscientes como para acercarnos un centímetro a la cubierta, o a sombras con las que estaban familiarizados. Hubo un débil goteo sonido mientras sus puntos rojos continuaban escaneando el paisaje, para cualquier visión clara que se les conceda, aunque solo sea para curar su ansiedad. Tal vez era simplemente una bestia pesada en la que podían encenderse queso agujereado. En ese momento era uno de los miembros del sindicato sin armadura. Susurró.
malditos coños, y encendió la luz junto a sus cascos. El momento en que brilló su intensa luz contra la oscuridad y dominaron las rayas rojas que impregnaban el aire, ¿acaso finalmente ven a la vista algo verdaderamente atroz y teme por completo induciendo? Se puso de pie con una constitución muscular que parecía imposible para cualquier ser humano o animal en general. Literalmente, miraron hacia un cuerpo delgado alineado con músculos que no deberían estar a cierta altura. Lugares, retorcidos como una toalla hasta el punto donde miraban sus extremidades ser más largos de lo que eran gruesos. Había patrones de llamas en su piel, comparable al toque artístico de una pintura y gasinesa traído a la vida, dando un mensaje antinatural sobre su lugar en la vida. En su rostro había una máscara de venado con 6 agujeros para los ojos y 4 cuernos, proporcionando una sensación desconcertante pero horrible al mirarlo. El ser era como un mendigo, sosteniendo una lanza en la mano en las duras tundras de un lugar en el que los observadores comenzaban a alucinar sus mentes, con 6 ojos ámbar ardientes perforando 6 agujeros en cada uno cuerpo que podría encapsular en su visión. Todos los cuales, también fueron mirando a través de los agujeros de su máscara para hacerlo. Huesos unidos a su cuerpo que se asemejan a la anatomía de un ciervo también estaba presente, actuando como una especie de armadura. Había muchos adornos colgando de ellos también, es decir, aquellos que evocarían un sentido del tradicionalismo de la cultura higazinesa. La bestia apretó los dientes, provocando un chirrido que reverberaba a través de la arena claustrofóbica, mientras sostenía la postura de un hombre que se ha vuelto rabioso mirando con los 6 de sus ojos incomprensibles. Funeral de tigre. Totalidad Wendigo. Funeral de tigre más ciervo redondo H mierda santa. Abran fuego. El que estaba a la cabeza gritó de inmediato al mirar el arma en las manos de la totalidad, antes de apretar el gatillo. Justo después, un coro convirtiéndose en un gran se tocó una sinfonía, resonando a través de los confines del túnel hacia una mascarada de canciones sonando todas a la vez. Reservan con poder, sosteniendo suficiente fuerza para ampollarse y desgarrar la pared de aire frente a ellos. Hacia Wendigo, sin embargo, demostrarían ser completamente inútil al mismo tiempo. Todo lo que se necesitó fue un solo clic antes de que los pernos reunidos se rompieran. A través de ellos se volvieron inútiles, cuando la imponente criatura había completamente borroso de su vista, sin dejar nada más que un contorno de su máscara pálida, rayas negras, pelaje naranja y pelaje blanco como su color secundario. Un fantasma o uno que nunca había existido en el primer lugar, había bombardeado completamente todo antes cualquiera podía registrar realmente lo que acababa de suceder. El ascenso sin embargo, el calor en las fauces del túnel, se podía sentir y registrar completamente. Se había hecho realidad que la boca colmilluda de lo que todos ellos realmente se habían encontrado, era uno de los Wendigo. Auge. Una carcajada crepitante brotó de las llamas que salían de la boca abierta de la totalidad, mientras estaba detrás de todos los sin armadura. Los miembros del sindicato se habían quedado atrás. Fue entonces el anterior coro de rayos, gritando se convirtió en los gritos torturados de los que fueron quemados hasta quedar crujientes a través de la inmolación eterna del Wendigo. Allí ni siquiera era el momento de que su piel sintiera adecuadamente el dolor, ya que los nervios ya habían sido fritos y desollados por debajo del calor abrasador que derretía sus cuerpos. Los drones perdidos funcionan al instante, y su exoesqueleto de acero se convirtió en lodo, antes de que cayeran al suelo inútilmente. En lugar de lodos, que todos se habían convertido en inmóvil negro estatuas que pronto fueron reducidos a fresno negro, a la izquierda para ser incinerados en virtud de un aliento que podría incluso hacer un dragón verde con la envidia. Giró su cabeza un par de veces a la izquierda y a la derecha para asegurarse de que todo estaba abarcó en su ataque. Wendigo, finalmente, deje que su aliento hasta morir, pasando de una completa desaparición de las llamas, un colosal tsunami, y luego hacia abajo para sputtering de un Spitfire lanzallamas. Antes de que realmente muerto. Solo había uno que salió de su boca por debajo de la máscara, la gigantesca lanza sostenida en su la mano derecha ha sido inútil para proporcionar ayuda con su ataque. De hecho, era más exacto decir que no era necesario en la primera lugar. Justo detrás de la totalidad, Megumi apareció desde su sombra, saliendo de ella mientras la cortina negra se cubría desde su la técnica maldita desapareció como una capa ondulante.
A pesar del peso empantanándolo de almacenar cientos de armas en su interminable pozo de sombras y habiéndolas doblado todas en peso, la velocidad de movimiento solo había disminuido por una cantidad aceptable. Parándote frente a Wendigo mirar fijamente la escena enfrente de él, el de pelo negro hombre estrechó sus ojos en el fin de tomar vista de todas las almas que él vio. Luego se volvió de nuevo hacia el Wendigo, medida de su apariencia. Seguramente no es sutil, el brujo reflexionó en voz alta mientras mirando a su Shikigami. Él inclinó su cabeza en su dirección cuando al oír sus palabras, pero Megumi simplemente se encogió de hombros. Yo solo había un montón de la inspiración basa en la de alguien más, al hacer usted. No hay necesidad para hacer un gran alboroto al respecto, terminó su breve discurso. Fue en el momento en que él tenía que tomar un momento y hacer una pausa, antes de llegando a una comprensión de que él estaba hablando con su Shikigami que no podía responder de nuevo. Lo que sea, es sentimental, el pelo negro el hombre puso los ojos para sí mismo. Levantando su mano derecha y dejar que las mangas de flujo hacia abajo de su brazo como líquido, Megumi chasqueó sus dedos y dejar una multitud de vórtice portales de forma. Viendo las almas que él necesita para capturar, las cadenas salió disparado y se aferró a todos ellos, malditos energía incontrolable que fluye de los objetos que había enviado. Entrecerró los ojos y luego hizo su análisis, observando cómo comenzaban las almas que se había llevado. Corromperse por la energía maldita que sale de ella, el hechicero de Jujutsu intentando recordar exactamente cómo se había vuelto a convertirlos en espíritus malditos. En primer lugar, una maldición mental hacia ellos con todas sus fuerzas. Era lo suficientemente simple y luego, deje que sus reservas comiencen a hundirse para conviértelos en espíritus malditos. Con el voto vinculante en vigor, manteniendo sus malditas reservas de energía a la mitad, el progreso con el entrenamiento había sido una gran bendición. El problema seguía siendo que no se había entrenado completamente todo el camino de regreso a lo que serían sus reservas normales sin el voto vinculante en su lugar. Entonces, el proceso de transformación de estas personas en espíritus malditos para absorber en su espada sería demasiado caro y por lo tanto costoso. Eso era si necesitaba convertirlos en espíritus malditos en el primer lugar. El costo había sido calculado, y Fushiguro Megumi había ya decidido que probaría otra teoría. Ame no Abakiri debería tener otra propiedad, pero no lo he hecho completamente. Experimenté con eso, gritó la katana enfundada en su mano izquierda, antes de desenvainar y envainar rápidamente. Barra oblicua. Una ola entera atravesó el paisaje, golpeando a todos y cada uno alma encadenada. Cuando sucedió, fueron dispersados de inmediato, convirtiéndose en niebla blanca que comenzó a unirse en el aire. El hechicero de Jujutsu aprovechó el momento para girar a Meno Abakiri entre las puntas de los dedos de su mano derecha antes de extenderla hacia adelante apuntando movimiento, a medida que las almas comenzaban a doblarse en formas naturales, antes de que fueron succionados, desplazando su cuerpo estirado en el espacio. Cuando eso sucedió, el blanco lechoso de su combinación de colores se volvió inmediatamente un ébano carmesí. Se escuchaban gritos de lo que podría ser identificados como personas sometidas a un destino peor que la tortura, pero Megumi mantuvo su rostro severo. Mejoró las técnicas de barrera imbuidas tanto en la herramienta maldita y los talismanes, intentando poner en práctica lo que tenía al azar se ha estado entrenando con. Funcionó más que él podría haberlo imaginado, dando solo una vuelta del Dharma Chakra antes de que el sentimiento volviera por completo a él, y pudo absorberlos a todos por completo. Los sonidos de los disturbios habían sido sofocados, dejando solo un vacío de susurros vacíos en su lugar. Fue calmándose, mientras bajaba la hoja que sostenía en sus manos, volviéndola a colocar en la funda de su faja. Tomando una respiración profunda, Megumi luego agitó su mano en el aire, haciendo que Wendigo vuelva a caer en sus sombras. Sus ojos dibujaron un camino en algún otro lugar, hacia otro canal de este sin agua dominio, para ver cómo le había ido a su otra totalidad. Como si en tándem con sus pensamientos, fluía agua similar a la pintura japonesa desde uno de los túneles a los que había acudido, sangre y tripas mezclándose con el líquido y pintándolo sanguina. Estaban rotos y cuerpos maltratados, muñecas que habían sido destrozadas por sus playmate, que se había aburrido de ellos y decidió descartarlos sus partes desprendidas.
Fuera de la esquina, otra totalidad se asomó desde él, poseyendo un aspecto antinatural. Max Elefante. Totalidad Airavata. Escape máximo de elefante más conejo, era un elefante blanco puro con 3 cabezas, dándole 6 afiladas colmillos a cada lado de su cabeza, junto con 9 troncos en total. Cada uno cuando el agua presurizada salió disparada de sus troncos, se comprimieron en rayos mortales de cerúleo que desgarraban cualquier cosa en la que entraba contacto con. Seguía fluyendo como una borrasca, golpeando el cadáveres ya fallecidos en nada más que pasta fina. Sus gritos y el dolor hacía tiempo que había terminado, y sus almas permanecían en el aire, como rogándole a Fushiguro Megumi que se los llevara. O tal vez, fue solo una ilusión que su mente se había arrojado sobre sí mismo, con el resultado satisfactorios que había estado viendo de sus totales recientemente. La filosofía para crearlos era simple. Totalidades menores para un arsenal más amplio de ellos, permitiéndole estar en más de un lugar. Debería haber un tercer escuadrón desde donde envié a mi tercer totalidad, Megumi murmuró para sí mismo, también disipando Airavata. El elefante blanco fue llamado de nuevo a sus sombras como el ensangrentado el agua fluía por el piso de metal agrietado que no había saludado. Humedad durante bastante tiempo. 6 de ellos en total, realmente vale la pena matar a un montón de habitantes de barrios marginales por lo que quieran. A una mirada disgustada cruzó por su rostro. Él ya había esperado algo como esto, y esperaba cualquier tipo de indulto cuando residir en estas tierras desconocidas no iba a ser algo que él podría marcar en su lista de deseos en cualquier momento pronto. Ya no sentía ninguna necesidad de esto, en lugar de satisfacer una visión ensimismada de castigar a estos asesinos y señores corporativos por su crueldad. Si estuviera haciendo esto por justicia, entonces el hechicero de Jujutsu declararía a cualquiera que se parara delante de él que no era el caso. Si conocía o no la verdad escrita en lo profundo, Fushiguro Megumi se había vuelto demasiado desilusionado de cuidar. Convocando a Ame no Abakiri, se inició otro ataque contra el almas flotando en el aire, la fuerza corruptora de la espada Muramasa, rompiendo el aire y dejando una visión distorsionada entre negro y rojo. Arrancándolos de sus cadenas espirituales, el brillo obsidiano de la espada que no reflejaba luz una vez más absorbió su miserable formas, dejando un nuevo lugar para que resida su vida futura. Allí fue otra característica agregada que Megumi había implementado, que era su interminable pozo de sombras. Al utilizar las barras diagonales como un medium para la técnica, podía invocar cuchillas que se ajustaran al tamaño de la barra, lo que aumenta el daño, especialmente si las armas adicionales mencionadas anteriormente se han convertido en malditas herramientas. Todavía no lo han hecho, ya que tomaría demasiado tiempo superarlo todo. De ellos en un solo día, y no hay suficiente energía maldita para completar en un solo día tampoco. Poniéndose de pie y enfundando su arma una vez más, y centrándose en las técnicas de barrera en todos y cada uno de los talismanes, él me aseguré de que las almas no estallaran. Dado lo suficiente con el tiempo, todos se convertirían en espíritus malditos tal como cosecharon los primeros almas que habían estado apegadas a la Ame no Abakiri. Con todo las emociones negativas sumadas, actuaron como ingredientes puestos juntos para ser cocinados dentro de un infierno metafórico. Habiendo lidiado con enemigos mucho peores en comparación con estos sin armadura asesinos sindicales, dejar libres sus totalidades sería el fin de ellos. Los ecos de Erkunftsorn de vuelta en Leitanien fueron mucho más difícil de tratar, ya que requería toda su atención en sus movimientos y que artes estaban reuniendo en el reino material. Fue hasta el punto en que si quería eliminarlos sin sufrir pérdidas, necesitaría usar constantemente noble e íctuple camino para atacarlos, antes de que pudieran reaccionar. El beneficio adicional fue que la lanza invertida del cielo y redonda todos los siervos podían lidiar con las artes de manera efectiva. Eso sin contar las espadas del emperador, suficiente información le fue dado a través de Patriot durante el mes que había pasado de regreso en reunión, y el hombre de cabello negro se aseguró de nunca subestimarlos con más seguridad. Especialmente después de que casi muero en aquel entonces, susurró en voz baja, recordando los 3 elefantes con cabeza conocido como Airavata, antes de caminar enérgicamente para hacer su camino hacia donde estaba su tercera totalidad. Paso a paso, su pie continuó pisoteando los campos de sangre que él había creado.
No había lustre de plantas en esta área, o cualquier planta en crecimiento que iluminara la escena con su vegetación, pero solo la sangre se derramó por el suelo para formar un río rojo. Llegó más lejos a la mente de Fushiguro Megumi que la gente que habita en estas partes tendría que lidiar con el insoportable hedor de múltiples aplastamientos y cadáveres cocinados, haciéndole arrugar la expresión levemente culpa. Sin embargo, negó con la cabeza, era mejor que experimentaran algo desagradable en lugar de que mueran. Pero ¿no sería la muerte un destino más apropiado para sus miserables vidas? Megumi se detuvo en sus pasos cuando esos pensamientos pasaron como casualmente como el viento, antes de suspirar. Colocando una mano sobre su rostro, sus ojos miraron hacia Ame no Abakiri, la herramienta maldita que él sostenido en su mano izquierda. Disipándolo sin pensarlo 2 veces, el hechicero de Jujutsu continuó caminando por el laberinto de la bifurcación caminos, dejando que sus sentidos continúen guiándolo. Había un sonido retumbante que podía escuchar, cuerpos siendo golpeados contra metal y, por lo tanto, ser aplastado como resultado, o los sonidos de aplastamiento de huesos colapsando sobre sí mismos debido a una fuerza externa. La mayoría probablemente dejando un desastre absoluto. Aún así, un destino mejor que contrasierra circular de Laurentina para el pueblo él estaba apuntando, probablemente. Los sonidos llegaron a un crisol, cuando dobló la esquina de la túnel, colocando su mano en la pared mientras se abría paso. Tal como lo había predicho innumerables veces en su mente, un oso grizzly el monstruo se situó en el epicentro de la matanza que había causado. Piezas rotas de equipo, como drones chispeantes y pulverizados ballestas cubrían el suelo. Solo una leve brisa causaría se desplomaron y se convirtieron en polvo, por lo que el hombre de cabello negro se detuvo, en donde debía medir el trabajo de su totalidad. Estuvo bueno. Buey penetrante. Totalidad Omi. Búfalo penetrante más perros divinos más sapo, ojos ardientes de color ámbar, lo mismo que Tiger funeral y Wendigo se volvieron hacia él. La máquina muscular bípeda de 3 cabezas de destrucción que posee los dientes de un Omi tradicional, mirando a través de su máscara roja con casco. Llevaban una armadura negra que estaba destinada a coincide con una sensación japonesa más tradicional, pero no pudo encontrar una que en el mejor de los casos, la tienda que había saltado era la de un samurái. Con sus vastas sumas de dinero ahora disminuyendo, poseía una armadura que se decía que estaba diseñada según los diseños del ahora difunto Kaganato. La totalidad también mantuvo a Kusanagi no Tsurugi en su mano derecha, mientras que su garra izquierda se agarraba al mutilado garganta de un miembro del sindicato sin armadura. Cruzando los brazos mientras miraba la obra, Megumi hizo un gesto para que la totalidad soltara a la persona que sostenía, o simplemente para consúmelos por completo. Como resultado, fueron engullidos de inmediato por sus 3 cabezas, el soberano del demonio simplemente observando la escena con una expresión neutra. Un pensamiento perdido vino a él durante el proceso, que tal vez debería terminar el libro. Viviana le dio del último caballero de Casimiers, y los muchos otros relacionados con la herrería que había comprado a Leitanien y Casimiers. También estaban los de estructuras de armas. De todo el mundo. Realmente necesitaba dejar de postergar la lectura de esos libros. Podrían hacerse fácilmente mientras entrenaba su energía maldita, refinamiento y eficiencia. Mientras sus pensamientos seguían girando sus engranajes, Oni pronto se puso a 4 patas mientras corría por el área, sus 3 cabezas comiendo todo lo que podía. Desde el sonido de cuerpos siendo destrozados y salpicados continuamente por todo el tierra, la hechicera de Jujutsu también regresó al combate de Viviana que él había prometido ver. Aunque la mujer elafiana no, eso sí, extrañándolos y tenía negocios que atender, el hecho seguía siendo que él todavía le hizo una promesa, y deseaba verla. A través. Cerrando los ojos para recordar la época, el hechicero de Jujutsu asumió que solo había pasado 1 hora y 30 minutos desde que había entrado en las entrañas de este laberinto. Eso significaba que tenía alrededor de 1 o 2 horas más para limpiar la basura que había estado invadiendo estos túneles junto con Laurentina, que manejaba los suyos propios 3 escuadrones. Para una cazadora abisal como ella se había llamado a sí misma, todo el proceso sería trabajo ligero, eso era seguro. Por lo tanto, el hombre de cabello negro podía sentarse fácilmente desde donde estaba y hacer lo que él quería. Bueno, por supuesto, eso sería crear otra cuchilla Muramasa.
El problema con su arsenal actual de herramientas malditas era que se estaban volviendo obsoletos, a falta de un término mejor, con el nuevo materiales otorgados hacia él en los últimos tiempos. Junto con eso, él necesitaba tantas armas como fuera posible para sus shikigamis y totalidades a utilizar, ya que tenían la inteligencia suficiente para saber cómo utiliza armas. Especialmente un cierto Ryoma en su cuna de 4 brazos, que él había creado el pensamiento que aún le hacía temblar los nervios quien podría utilizar sus muchas armas para blandir un arsenal completo. Wendigo, a pesar de que le había dado una lanza al azar, todavía poseía las características mejoradas de Tiger Funeral. Eso significaba que él aún podría darle la nube lúdica mejorada ahora denominada Musubisu para utilizar, una mucho mejor que el arma que tenía celebrada anteriormente. Solo había dado la lanza por sentimental propósitos en primer lugar, para recordarse a sí mismo de cierto o alguien de vuelta en las tundras que inadvertidamente, o tal vez a propósito, le di algunos consejos de vida. No importa lo pequeño que fuera. Extendiendo la mano hacia afuera, el hombre de cabello negro observó el fenómeno sucediendo frente a él. El dramáticamente curvado hoja carmesí enfundada a una altura que llegaba hasta donde la clavícula solo podía llamarse Odachi, un poco similar a Kusanagi no Tsurugi. Sin embargo, este se adaptaba más a sus necesidades en su rapidez, sin dejar de poseer fuertes golpes. Los malditos anteriores la herramienta también estaba muy desactualizada, ya que estaba hecha de materiales inferiores, en comparación con los materiales que componían las cuchillas del emperador Armas. Por supuesto, Terra poseía materiales mucho más superiores, en comparación con la Tierra, ya que el mundo tenía que enfrentar los estándares de la vida cotidiana superhumanos. Incluso si convirtió a Kusanagi no Tsurugi en una espada Muramasa, que había planeado en algún momento, aún sería inferior a su nueva arma. Uchiyo-Samu, las 10.000 noches frías. Echando un vistazo al arma que había decorado y hecho él mismo, a través de constantes fallas de procedimiento, Megumi dejó salir un satisfecho respira. Tener que forjar y reforjar las cuchillas utilizadas por los Ursus la Guardia Real fue mucho más difícil de lo que podría haber sido nunca imaginado, especialmente con la influencia corruptora que parecía quédate quieto en eso. A través de la tensión constante de su energía maldita, muchos votos vinculantes, técnicas malditas y una gran cantidad de turnos desde su Dharma Chakra, pudo manejar las 2 armas que usó. Había ganado de las espadas del emperador y recrearlo en un odachi tradicional japonés. Con una cuchilla más delgada en comparación con la Goliath que era Kusanagi no Tsurugi. El hechicero nunca quise pasar por el proceso de nuevo. Había muchos talismanes rojo sangre envueltos alrededor y infundido con técnicas de barrera tal como lo había hecho con Ame no Abakiri. Las esencias que había decidido infundir en él a través de las técnicas malditas de la totalidad eran los perros divinos de Ryoma en su cuna adición junto con hendidura y desmontaje del santuario. ¿Por qué? La idea era optar por una potencia de corte pura, utilizando una cuchilla maldita a lo largo con energía maldita. Todavía no era una espada maldita como las cuchillas Muramasa, que el proceso se guardó para este momento. Así que todo lo que se necesitó fue convocar Sam-Johanna y arrastra las almas a Uchiyo-Samu, y utiliza múltiples adaptaciones del Dharma Chakra para profundizar y completar el proceso. El mismo agotamiento de cuando él había creado por primera vez a Ame no Abakiri estuvo presente, pero en menor medida. Progreso, eso es bueno, Megumi resopló mientras hablaba en su propia cabeza, secándose la frente y mirando hacia otro lado. Girando las almas en espíritus malditos y arrastrándolos a Uchiyo-Samu por utilizar técnicas de barrera había sido mucho más fácil con la experiencia. Técnicas de barrera son mucho más eficaces de lo que pensaba. Entonces muchas aplicaciones que Gojo Sensei nunca me enseñó, pequeño controlado las técnicas de barrera fueron extremadamente útiles. Sonrió levemente, pero se lo borró de la cara lo suficientemente pronto como para asegúrate de que no se viera raro. Todavía había otras cosas que él necesitaba hacer, y limpiar a estos miembros del sindicato sin armas, mientras que crear herramientas malditas era solo una de ellas. También hubo algo más que quería agregarle a través de un voto vinculante, para aumentar aún más su efectividad y mantenerla como último recurso. Arma tal como era Ame no Sakaoko. Bajo este voto vinculante. Condición.
Hoja Muramasa Uchiyo-Samu forjada por Fushiguro Megumi tiene una mayor capacidad de afectar su estado mental. La condición es permanente, irrompible y no se puede cambiar. Resultado. Mayor es la influencia Muramasa de Uchiyo-Samu tiene en la mente de Fushiguro Megumi, cuanto más potente es el Muramasa Cuchilla se convierte. Perfecto, no le saldría por la culata ya que tenía esperanza en su salud mental. Fortaleza para emprender tal tarea. Incluso entonces, él todavía no estaba lo suficientemente tonto como para dejar que el exceso de confianza se apodere de él y utilizar el Muramasa Cuchilla de forma más moderada en comparación con Ame no Abakiri, cuyos efectos negativos prácticamente no tuvo ningún efecto sobre él. A diferencia de Gojo Satoru que podría lidiar con todos los problemas solo con sus puños, y por extensión Ryomen Sukuna que podría proceder con las mismas hazañas y capacidades, Fushiguro Megumi tendría que ser delegado como alguien que necesitaba apoyarse en poderosos malditos herramientas. La opción se incentivó aún más con donde radican sus habilidades. Con la estacionaria forge que fue el Dharma Chakra, cualquier método de hacerlo sería hilarante y fácil, especialmente con la nueva voto vinculante en el que podía adaptarse a múltiples fenómenos a la vez. Eso significaba adaptarse para aprender a dar forma a una cuchilla, afilar una espada, martilla una espada e infunde energía maldita junto con maldita la técnica se puede hacer de una vez. Mirando el color del arma, Megumi solo podía sentirse a sí mismo recordando a su mejor amiga de cabello rosado, Itadori Yuji. Si él podría, se lo regalaría a su amigo en un abrir y cerrar de ojos, confiando en su fortaleza psicológica al poder manejar la espada maldita, y también porque el príncipe de las chispas negras probablemente podría usar la técnica del santuario maldito, es más efectiva de lo que él puede, si el tiempo fluía correctamente entre sus mundos separados. Sí, a regalo perfecto para Itadori Yuji cada vez que volvía a casa, al abrazo reconfortante de esos recuerdos borrosos que había seguido corriendo a través de su mente. Decidió seguir adelante y ver cómo estaba Laurentina. Ahora que lo pensaba, ¿por qué Laurentina había entrado en el subterráneos de Cavalerieki en primer lugar? Así como la idea vino a él, Megumi lo descartó aún más rápido. La dama tiburón era una curiosa, probablemente yendo a donde la llevara su sensible nariz. Lo que podría no ser una evaluación muy precisa, y la mayoría probablemente tropezó con los guetos escondidos bajo tierra. Eso era entonces la absurda idea de que la mujer no se había gastado el resto de su tiempo fuera explorando la ciudad en sí, pero bajando por el vertederos de los túneles subterráneos, que la hicieron reevaluar lo que las prioridades eran. Lo más probable es que se haya aburrido de su mente, suspiró. Lo más probable era que ella no hubiera sabido de la personalidad de este Skadi. Paradero o cualquiera de sus compañeros en primer lugar, así que Laurentina acababa de pasar su tiempo haciendo lo que fuera, incluso si eran bizarro. Sus prioridades están claras ahora, visitarían el área donde estaba la otra cazadora abisal y cuestiona su paradero, al mismo tiempo que se acerca a esta isla de Rodas que parece ser asociado con ella. Comenzó a caminar por los túneles, su totalidad ya había terminado su negocio de comerse los cadáveres y ser llamado. Cuando recordando a mis Shikigamis, debería colocarlos en mis sombras en lugar de recordarlos mientras se encuentran en un escenario propenso al combate, porque someterse a una apoptosis mientras es atacado furtivamente sería desastrosa. Megumi dobló una esquina, mirando hacia los pasillos más oscuros de donde estaba mirando. Sus pensamientos se detuvieron allí mientras sentía algo comienza a picarle en la piel, una sensación de peligro lo hace aumenta su refuerzo de energía maldita. Había alguien en los túneles, mucho más poderoso que el gruñidos con los que acababa de lidiar. En función de su posición, tenían un disparo ventajoso de él, y lo más probable es que no lo presenciara, masacrando a sus compañeros. Haciéndose sentir insospechado y también teniendo en cuenta que el área de los guetos en los que se encontraba no era adecuado para que cualquiera viva para evitar posibles garantías, el hombre de cabello negro colocó al todavía caliente Uchiyo-Samu en la cadera donde su faja lo era. Se aseguró de inclinarlo más hacia la espalda baja y ligeramente hacia abajo para acomodar más comodidad con su de gran tamaño. Continuó con olvido, mirando a otra parte mientras las manos descansaban a su lado. ¿Me están siguiendo? Perfecto. Megumi deseaba probar sus nuevas técnicas, por lo que esto le proporcionó una amplia oportunidad de hacerlo.
Ya he visto cuán efectivas son mis totalidades lo son, así que no hay necesidad de denunciarlo contra esta persona. Cuando había entrado en un campo abierto después de dar otro giro, eso torció su visión del mundo por el más breve de los momentos. Se escuchó un silbido justo detrás de él. El hechicero de Jujutsu movió su mano hacia arriba y apartó el proyectil de cerrojo, que había intentado clavarle la cabeza contra el suelo. La flecha fue desviado de su curso cuando terminó el movimiento, girándolo en espiral cuando el acero que formaba el perno se había doblado desde debajo de la presión de su refuerzo de energía maldita. Ahorrando ni siquiera el aliento del momento para echar un vistazo de dónde vino, el cabello negro, el hombre vio el débil parpadeo de blanco moverse desde una de las partes superiores plataformas de la sala más abierta. Cubriéndome, puedo adivinar sus movimientos después de ver su posición. Megumi entrecerró los ojos, antes de agarrar a Uchiyo-sama con su mano izquierda, arrojándola hacia atrás y luego desenvainándola con su mano derecha. La malicia fluyó de ella en un aura roja decadente, haciendo que el hechicero de Jujutsu entrecerré los ojos. Más potente que yo pensamiento, podría haber calculado mal. La funda que arrojó hacia atrás entró en la misma horizontal de su cadera después de hacer clic contra Ame no Abakiri, antes de desatar una barra hacia donde estaba la figura blanca se había movido. Barra oblicua. Nació uno que superó al Ame no Abakiri en destreza cortante, corrompiendo el medio ambiente a su alrededor en su oscuridad carmesí y dejando una raya roja por todas partes que se había interpuesto en su camino. Un gruñido resonó cruzando en voz alta, mientras las estructuras cortadas por Uchiyo-sama comenzó a temblar y caer en grandes cantidades, dejando guijarros y grandes rocas compuestas de acero y rocas para comenzar a bajar desde arriba. Accidente. Mucho más potente de lo que pensaba. Megumi intentó mantener la calma mientras los espíritus malditos se colocan dentro del arma. Comenzó a arrastrarse en su mente. ¿Qué tan efectivo fue el voto vinculante? Ambas preocupaciones se derivaban del daño que había causado, donde la estructura frente a él seguía implosionando en sí misma, y mientras su mente estaba siendo arañada. Entonces fue un tenue destello de luz dentro. El humo se reveló, esquivó hacia un lado, donde 3 rayos se plantó hacia donde acababa de estar. Una bomba. Sus ojos se entrecerraron al ver las tenues luces rojas unidas al tornillos, levantando su odachi verticalmente y plantando sus piernas para estabilizarse él mismo. Respirando hondo, cronometró la explosión perfectamente. Con la expansión del noble 8 tutla sendero, parando la onda expansiva que había irrumpido en el paisaje con un corte sin igual, enviándose volvió limpiamente hacia el agresor suyo. El hombre curanta vestido de blanco lleno de ampollas con gran velocidad ya que ya estaba en movimiento, antes de que la fuerza desviada de la explosión se dispersó contra la plataforma donde estaban parados. La estructura prácticamente gritaba de dolor en este punto, sus gemidos mezclándose con la fuerza explosiva ejercida. Esquivado de nuevo. Megumi sostuvo a Uchiyo-sama señalando hacia el lado mientras su mano izquierda presionaba contra su sien con molestia. Acaba con esto rápido, todavía tengo que ver el partido de Viviana. Podía sentir que su aurinegro comenzaba a revolotear mientras el viento dentro del túnel levantado de su acción anterior, manteniéndose alerta de donde el hombre de color platino se había ido. Izquierda, una pequeña declaración fue hecho en su mente. 3 rayos empapados en un aura de neón blanco convergían en su posición, sus ojos fijos en el diseño de ellos mientras se redistribuía noble e íctuple sendero. En pura fisicalidad con energía maldita refuerzo y el poder del noble 8 tutla sendero, el negro el hombre peludo podía decir con seguridad que estaba al mismo nivel que un 5-6 dedo Sukuna. Los 3 pernos se cortaron inmediatamente por la mitad con apenas perceptibles movimientos, cada uno fluyendo con su propia intención y pasión, principalmente con malicia y malevolencia, donde una raya roja solo podría ser detectado desde la posición de Megumi. Pisando fuerte los pies en el suelo, el hechicero de Jujutsu expandió su barrera hacia adelante, intentando bombardear al curanta antes de que pudiera reaccionar a su ataque desde el interior del cortinas de humo que habían estado abusando. Su barrera había detectado a alguien dentro, y así se dejó ser. Lanzado hacia adelante, saltando en el aire y girando boca abajo innecesariamente para evitar otra ronda de disparos rápidos en su camino.
volteándose de nuevo a una posición vertical mientras se cae, los efectos de los beneficios del noble sendero 8 tutlas aún estaban activos, así que él desató el golpe más poderoso que pudo dar en ese momento. Barra oblicua. Una gigantesca hendidura vertical atravesó la gran habitación solitaria. Estaban adentro, maldiciendo todo a su paso con una rabia vermellón. Eso produce un zumbido que era similar a la de las almas que residen en el azufre pozos del infierno. El hombre vestido de blanco había esquivado al lado con ensanchados los ojos. Él dejó escapar un gruñido de esfuerzo antes de que se había apartado de su delgado bobina mortal. El sudor se deslizó fuera de su cara cuando él se deslizó por la espalda, teniendo a la vista a un mundo nuevo, empapado en sangre presentado delante de él, como un lienzo de una pintura de haber venido a la vida. Todos Fushiguro Megumi podía ver desde el ataque de la medida fue que había viajado una gran distancia, hasta el punto que sus ojos no podían detectar dónde terminó la duración del daño causado por el ataque cuando se clavó en la pared del fondo. Solo un abismo negro en forma de donde se había cortado, y le provocó aún más los nervios, haciéndole entró en un estado casi frenético cuando su cabeza se movió hacia donde su enemigo se había retirado. Lo vio ya preparando 3 más flechas en su gran ballesta táctica, antes de que el hechicero hiciera clic su lengua con desdén. Chasqueó los dedos de su mano izquierda, ante un gigantesco portal de vórtices. Apareció por encima de la Kuranata. Sus oídos se crisparon mientras hacían una pausa. Sus acciones, también los ojos de ampliación. Era más probable que sus instintos, gritando a ellos con la masa de las armas, apuntando hacia él y al caer desde el portal, haciendo de ellos perno lejos de ella por backpedaling, así como las armas que se había cerrado de golpe en donde la posición fue. Megumi recordó las armas todo el tiempo llamando a otro totalidad. La quimera de aves. Nue. Totalidad nunca fue concedido un nombre propio, así que había decidido para dar uno que había sido concedido por el público. Fue invocado en forma inestable, y solo parcialmente, haciendo 6 grandes alas sombrías brotan de las del hombre de cabello negro. Aletearon hacia el asesino de la Unión sin armadura, que lo miraba fijamente con la expresión más conmocionada que Megumi le había visto hacer desde entonces comenzando la batalla, para su satisfacción. Ráfagas púrpuras de relámpagos salieron disparadas con un vendaval impermeable, desgarrando todo a su iracunda estela. El suelo se hizo añicos, junto con todas estructuras alrededor del hechicero de Jujutsu, colapsando por la fuerza viajando a través, incluso levantando el suelo después de dividirlo en 2 mitades iguales. Megumi continuó agarrando a Uchiyo-Samu por la empuñadura con ambas manos, manteniéndola quieta y apuntando frente a él y ligeramente hacia el suelo. La pura destrucción causó que los Kuranta vistieran tácticas blancas equipo para desviarse de su camino con el fin de formular una retirada. Sin embargo, se encontrarían a sí mismos demasiado lentos para ejecutar tal acción, como la otra mitad de la plataforma en la que se pararon levantado hacia arriba por la fuerza de 6 alas colosales que fracturan el aire mismo, junto con el relámpago púrpura que truena a través del medio ambiente. A su cuerpo no le iba bien en el medio ambiente, ya que los nervios se bloquean instantáneamente cuando se está sujeto a un subidón de ametrina perno de tensión. Megumi dejó que las 6 alas se disiparan ya que el caos que había causado había finalmente se instaló, donde las estructuras alrededor del gran claro comenzó a colapsar. El concreto que se había resistido a sí mismo bajo la presión de la ciudad de Kawalerieki se desplomó, dejando una gran cortina de humo y escombros voladores que fue causada por la fuerza producida por las alas de los pájaros quimera. Una vez más, el negro el hombre de pelo apretó la cabeza con una mueca de dolor, antes de saltar del camino del peligro, intentando encontrar cualquier lugar donde pudiera ganar terreno elevado. Desafortunadamente, todo había sido destruido por su acción. Si fueron pulverizados por las intensas corrientes de relámpagos o vendavales no le importaba, porque era más probable que el área colapsara, después de que todos los pilares de soporte se cayeron. A su vez, Megumi retorció su cuerpo y envainó apresuradamente al Uchiyo-Samu, maldiciendo en silencio como el Odachi era mucho más difícil de envolver de lo que esperaba. Sin embargo, él eventualmente logró la acción rápidamente mientras corría por todas las cayendo escombros, abriéndose camino hacia la luz al final de la túnel.
sacudiendo su cuerpo para girar de lado, una tubería afilada acabó en donde estaba, la humedad de las aguas residuales comienza a derramarse. Por un momento, el hechicero de Jujutsu pensó en disparar llamas de Wendigo para explotar todo el polvo sobrealimentado que se había acumulado de pájaro quimera, pero inmediatamente disipó una vorazmente terrible idea. Si lo hubiera hecho, el daño resultante causaría demasiado de un alboroto, y lo más probable es que se extienda hacia arriba hacia la alambique ciudad activa de Kawalerielki, peor si llega a las personas que escondite en los guetos. Después de todo, este era el hogar de una ciudad bulliciosa. Rechinando sus molares mientras tensa su expresión, Megumi deje que la ráfaga de viento fluya a través de su cuerpo como el agua negra, se reunieron alrededor de él a partir de la influencia de la Ame no Abakiri aún enfundadas por a su lado izquierdo, junto con Uchiyo-Samu, disparando a través del mundo que se derrumbaba a su alrededor. A través de todos los sedimentarias miasma que se había formado y la rocía un poco de líquido procedente de destrozado tuberías, él había hecho totalmente a través de la aprobación de con el intestino de Kawalerielki de la estructura subterránea, una vez más. Asegúrese de mover más lejos y vuelta, Megumi acabó la vaina de Uchiyo-Samu con su mano izquierda para estabilizarla y girarla de una manera en la que su mano derecha pudiera alcanzarla y prepararse para dibujar la espada larga. Sin embargo, resultó ser una preocupación innecesaria, ya que el camino que conducía a donde acababa de salir había sido completamente cubierto de escombros, una gran bocanada de humo sale de él. Poco después, parpadeando unas cuantas veces al sentir la presión exudada del resto del humo que salía, el hombre de cabello negro decidió exhalar la respiración que había estado conteniendo después de salir. Maldita sea, soltó su mano del mango de Uchiyo-Samu y presionó su palma contra su frente, y si se escapaba. Y debería haber usado Samyohana o mi cañón de mano. Megumi había visto el Kuranta vestido de blanco, siendo aturdido por las corrientes del rayo del pájaro quimera, divergió de sus 6 peligrosas alas, pero eso no garantizó que hubieran muerto bajo los escombros meteóricos que caían desde arriba. TCH, no puedo atravesarlos a todos sin alertar a alguien, decidió reducir sus pérdidas potenciales y reposicionar el 2 cuchillas enfundadas a su lado hasta su colocación normal. Ame no Abakiri enfundado como lo haría una katana normal, y Uchiyo-Samu se enfundó horizontalmente contra su cadera, inclinado más hacia su espalda baja en comparación con Ame no Abakiri debido a su mayor tamaño. Si él quería dibujar a Uchiyo-Samu como una katana normal, habría para tirar la funda hacia atrás o agarrar la propia hoja, haciéndole considere abandonar el estilo de vaina y desenvainado que tenía estado usando para Ame no Abakiri cuando usaba el Odachi. Por supuesto, todavía lo usaría apropiadamente para la obsidiana o katana, como la herramienta maldita de la vaina mantenía constantemente la hoja afilada para dibujar. Afortunadamente, sin embargo, no fue completamente imposible desenfundar Uchiyo-Samu, mientras se aseguraba de hacer una pequeña abertura en el funda donde la parte superior de la cuchilla podría deslizarse sin ser forzado a una posición incómoda. Megumi masajeó su sien y se dio la vuelta para ir a donde estaba Laurentina. Lo más probable es que ya hubiera terminado con ella. Propia porción, si ese tipo uniformado blanco me viera, lo más probable es estos sindicalistas sin armas seguirían atacándonos. Él miró de regreso hacia Uchiyo-Samu mientras se abría paso rápidamente, mirando el arma sellada como estaba ahora. Por un arma hecha del material que usaba el arma espada de un emperador, también hizo que la influencia mental mucho peor. Cuanto más perdía el control de su mente usando la cuchilla Muramasa, el más poderoso se volvería. Él estaba empezando a casi arrepentirse haciendo el voto vinculante. Aún así, el voto vinculante creado fue prácticamente una técnica maldita en sí misma, que muestra la potencia que una mente creativa podría lograr cuando se dedica a crear un voto vinculante efectivo. Ahora un pensamiento extraviado vino a él, solo una sensación iracunda del Uchiyo-Samu. Moviéndose por el suelo húmedo y duro, Megumi mostró su teléfono en su mano derecha por un momento, mirando a qué hora era. Todavía quedan unos 50 minutos, muy bien, creo que puedo llegar a tiempo. Él escribió apresuradamente un mensaje bailando con el dedo pulgar por el teclado digital compuesto por la artificialidad de la luz azul, antes de estallar con mayor velocidad. Revisa a Laurentina, y mira a Kuranata chica de la que estaba hablando, y luego dirígete directamente a Viviana.
Fácil suficiente. El platino, el informe. Powell gritó en sus comunicaciones dispositivo, su cara de haberse convertido en la más pálida que nunca, ya ayer. No había podido comer una sola comida ayer. Hola, ¿estás? Tú eres el único que, todos los demás escuadrones tenían ya perdieron sus comunicaciones, haciéndole incapaz de contactar con un solo uno de sus dispositivos. En ese caso, había terminado con su conexión según lo aconsejado por el Xarm en orden para no tener que remontar para él, o para que cualquiera escuche o actúe como uno de los sin armadura miembros del sindicato. Vamos, vamos. Su voz temblaba mientras continuaba tocando su pie contra el suelo incesantemente, su mano libre agarrándose al borde de la mesa. En cualquier momento, estaba listo para voltear todo. Lo sacó del balcón en el que se sentó y saltó junto con él. No me lo digas, ¿quién demonios podría haberlo hecho? Las miras de Powell se volvieron hacia arriba, hacia el horizonte del paisaje urbano. Las nubes eran menos obstructivo al cielo azul, pero la atmósfera depresiva solo iluminada por el tecnológico de las luces de la ciudad se mantuvo. Pitido. Hola. Al instante se rompió lejos de la monotonía de la vista con el fin de vuelta hacia su dispositivo de comunicaciones. Platinum, ¿estás ahí? El curanta la voz se hizo más frenético como su pie comenzó a seguir toque más incesantemente, además de recoger en el rápido ritmo que estaban en. Me alegro de que no traen Centaurea. Oh, hey, ¿estás conectado? Alguien senderismo voz llegó a través de, no es un fracaso, el de la misión. Encontré 2 malditos monstruos. La voz llena de estática y perturbación dicha desde el otro lado, un tono de agotamiento viniendo fuera, estás por tu cuenta. En ese momento, otro pitido salió, haciendo que el oyente escuchara las palabras designadas de Platino. Congelé completamente en su lugar. La conexión había terminado allí mismo, el curanta ya imaginaba que el dispositivo del otro lado se dejó caer al suelo y pisoteó. El aire se volvió más frío a su alrededor, mucho peor que cualquier récord. Invierno bajo del que Casimiers hablaba en las noticias. Hubo nada que sus ojos pudieran mirar con anticipación, y él ya no se preocupaba por su familia en algún lujoso hotel que compró para ellos con sus ahorros actuales. Si él hubiera fallado en esta omisión, el mensaje le había sido presentado tan claro como el cielo de verano podría haber sido. Agitándose en un aliento tembloroso, Powell miró a su alrededor, el miedo enroscado se volvió palpable. Constricción contra su garganta. En ese momento, se levantó de su silla, con el estampado blanco objeto metálico cayendo con un fuerte sonido metálico. Su mirada continuó dibuja a través de donde había mirado por última vez, mirando como una pequeña abertura se hizo en las nubes, un rayo de luz brillando a través. Fue casi como si se burlara de él, riéndose de él por el fracaso que tuvo. Ascendió a por segunda vez. Había un timbre que él podía escuchar débilmente, que sonaban en la habitación real del hotel en el que se encontraba quedándome adentro. Powell ni siquiera necesitó mirar hacia atrás o responder al sonido melodioso que fue su muerte inminente. Si quería salir, él iría a cabo en sus propios términos. Con ese pensamiento, él se movió hacia adelante, con las manos agarrando la barandilla como miró hacia abajo. Las calles se podía ver, una gran población de las personas que fueron reducidos a las hormigas de su vista, que salpican cada solo parte de Casimiers de las aceras. Los autos continuaron moviéndose la carretera, el sonido de sus neumáticos chirriar contra el asfalto tierra sonando en sus oídos, al igual que el sonido constante de su timbre de la puerta había sido enviado a través de la habitación. Powell el aliento de enganchados mientras sus pupilas se contraían a un tamaño imposible, los blancos de los ojos comenzaron a enrojecerse por las venas rojas que lo atravesaban. Con una exhalación, saltó. Noticias de última hora. Testimonio reciente de temblores ocurridos desde el se ha sentido al subsuelo del área 10 en la capital de Kavalerie, donde débiles temblores de lo que parecía haber sido un vicioso había ocurrido una explosión. Las autoridades han dicho que estaba relacionado con un incidente de fuga de gas. Megumi continuó acelerando sus pasos por las calles de Casimiers. La arena del Gran Caballero para el final cercano de los preliminares de Casimiers Major se acercaban rápidamente a su visión. Quedaban apenas unos 30 minutos en el reloj, pero él había terminado sus negocios en los oscuros subterráneos de los guetos lejos más rápido de lo previsto.
En primer lugar, se había reunido con Laurentina, que estaba saliendo con la chica curanta que había sido hablando antes de que le molestaran más sobre su nuevo odachi por la mujer, la dama Sharky, preguntando si tenía un fetiche por las armas. Enfrente a un niño nada menos. Fue un milagro que ella no supiera qué eso significaba. Además, la confusión en los ojos de la niña curanta fue un espectáculo para testigo cuando Laurentina lo presentó como la princesa. Fue casi gracioso, pero porque el pequeño Kuranata lo había mirado con tal decepción, el hombre de cabello negro solo se quedó en un pérdida total de palabras. Después de eso, decidió despedirlos mientras que Fushiguro Megumi tenía otro lugar donde estar, dejando a los dos a sus dispositivos. Se le dieron algunas marcas casimircianas a la pequeña chica para comprar algo antes de irse. Sin embargo, ahora se movía entre la multitud emocionada que había estado demasiado lejos, distraído hacia las vallas publicitarias. La sección de descanso ya estaba activada, donde se darían noticias a los espectadores transeúntes y ciudadanos que estaban sentados en restaurantes al aire libre para mirar el comandante Casimirs. Para el hombre de cabello negro, podría entrar a las asientos de la arena ya que Viviana le había dado un boleto de antemano para que tuviera una idea de cómo era el torneo de caballeros. Con un gran evento de hoy que había ocupado la mayor parte de su tiempo, el hechicero estaba dispuesto a dejar descansar su cuerpo por un breve momento. Incluso entonces, todavía tenía que desconfiar de cualquier asesino que supiera eso. Él estaba involucrado con lo que sucedía en los guetos. Incluso si él hubiera destruyó los drones metálicos volando por el aire como moscas antes de que sus cámaras pudieran capturar su apariencia, todavía había muchas variables que Megumi no quería arriesgar. Disculpe, Megumi susurró un gruñido mientras empujaba a la multitud. Las reservas de energía malditas recibieron un golpe decente después de todo lo que hice allí abajo, anotó el hombre de cabello negro en su mente. Las muchas caras que pronto olvidaría continuaron pasando. Él pasó mientras un sonido distintivo de parloteo y pasos continuaba llenarle los oídos hasta el borde. Me pregunto qué está haciendo Laurentina ahora, dijo. Deje que sus pensamientos corran libremente por el momento mientras continuaba moviéndose más allá de la horda de cuerpos humanos. Un pequeño dolor de cabeza también persistía en el rincón de su mente. A pesar de haber sido influenciado por su espada Muramasa por un tiempo poco, los efectos aún persistían como el olor a queso. No fue sin embargo, algo así como una migraña que le partía el cerebro, para que pudiera soportar con la sensación como era en este momento. Mirando hacia arriba, sus pasos disminuyó la velocidad cuando se dio cuenta de dónde estaba en ese momento. Presionando su dedo índice contra su sien mientras contempla el Goliat de una amplia estructura que abarca, el hombre de cabello negro soltó un suspiro de alivio. Lo había hecho justo a tiempo. Megumi casi había considerado esconderse entre las sombras o atravesando el paisaje urbano a velocidades de Mach, pero hacerlo haría atraer demasiada atención. Las sombras. Él solo quería ir por una breve caminata, especialmente con la cantidad de tiempo que aún le quedaba. Mitad de la distancia ya había sido cubierta atravesando el sombras, pero la última mitad había sido un paseo rápido. Los altavoces de la arena y las vallas publicitarias digitales pronto cambiado al logotipo del Casimirs Major, un rubí y zafiro fondo con una pieza de caballero blanco simplificada colocada en su epicentro orientado a la derecha. Había 3 gruesas marcas de trazos justo debajo la pieza, antes de que apareciera en pantalla el locutor. Como el último uno, eran un curanta, pero no la turbabocasas que Megumi lo había recordado. La A10. Y gentlemen, turistas y ciudadanos por igual. Y Slovermouth no le gustaría presentar una pequeña información que puedas disfrutar. Bueno, ya lo adivinaste. Los Casimirs, los preliminares de Major, continuarán en solo unos pocos minutos, así que manténganse al borde de sus asientos, porque el próximo partido podría ser uno para los libros de historia. ¿Ah? ¿Qué? No lo hagas, ¿eso crees? Bueno, cualquier cosa podría suceder en cualquier momento del día, solo como le gustaría recordarle a Yoki y el Med Corporation que ocurren muchas muertes fatales. No importa, fue inútil escucharlo. Viviana jugueteó con el libro en sus manos, contemplando el contenido.
Fue el último caballero de Casimiers, conocido por la disparidad que había dejado entre lectores y críticos por igual de qué mensaje era intentando decir o si estaba intentando decir un mensaje en absoluto. La Elafía personalmente mantendría el significado del libro cerca de su corazón, ya que creía que toda interpretación debería hacerse por uno mismo antes de compartirlo con los demás. Ella se sentó en la sala de espera, ignorando a los muchos caballeros que pasaban por la puerta, esperando que vendría cierto hombre de cabello negro que empuñaba una espada maldita eventualmente. Ahora que ella profundizó más en el asunto, el hecho de que él poseer una espada maldita seguía siendo motivo de preocupación. Para alguien que había luchado en el campo de batalla, la filosofía que poseía debe ser eso si algo pudiera ayudarlo a sobrevivir, sin importar cómo decadente era sobre lo que trazaban sus dedos Fushiguro Megumi lo usaría sin quejas. Llegó una pequeña suposición a través de su mente de nuevo, donde el arma había allanado un camino para su supervivencia en tierras tan desoladas, las que le otorgaron tales ojos descompuestos. ¿Cómo te encontraste alguna vez con mi padre? Un hombre higazinés en Leitanien no era imposible, pero ciertamente era una mezcla extraña. Sobre todo teniendo en cuenta la distancia entre los dos lugares. También joven para ser diplomático del país, pero viste ropa tradicional, ropa proveniente de sus propias tierras, un noble quizás. Eso podría ser plausible. Viviana estaba empezando a encontrar todo mucho más difícil para envolver su cabeza, ahora que se sumergió más en la piscina de detalles. Su línea de pensamiento se interrumpió cuando los oradores de repente entró en la habitación. ¿Has oído hablar del nuevo producto de champú de El Ganso? Champú Corporation. Bueno, puedes igualar incluso los más vibrantes de pelos de un apuesto Pegaso sí. No era nada que ella necesitara escuchar. Había anuncios, eso sonaría casi cada segundo del Casimiers Major, y los espectadores no se preocuparon mucho por ellos, simplemente abrieron sus ojos, teléfonos y desplazándose por donde sea para pasar el tiempo. Es cierto que el caballero independiente había hecho lo mismo varias veces, pero la mayoría de las veces, era una novela o un libro sobre poesía. De hecho, tenía mucha curiosidad por los últimos acontecimientos en Kawalerielki. Tomando algunos pergaminos en el canal de noticias, la mujer vio todo lo que ya estaba acostumbrada a ver en las noticias, junto con los muchos anuncios al lado, intentando capture su vista con colores llamativos o declaraciones audaces lo suficiente como para que incluso el más pomposo de los hombres se sienta insignificante ante él. La mujer elafiana simplemente los ignoró, antes de tropezar con un artículo que había llamado su atención por el vino tinto. El nuevo libro reescrito del notorio último caballero de Casimiers ha sido reescrito 100 veces mejor por el caballero moderno Compañía de Fábulas. Parece que sus afirmaciones no fueron en vano. Justo cuando Viviana estaba a punto de salir del artículo y ver una muestra de la reserva en línea para evaluar su opinión al respecto, la puerta que conduce al se había abierto una sala de espera vacante. Girando hacia arriba para ver quién tenía al entrar, los ojos del caballero independiente se ensancharon un poco más con un pequeño destello, al ver a un hombre vestido con un ori negro, que posee un cara que le resultaba familiar. Ella abrió la boca para responder a él. Ah, Megumi, llegaste justo a tiempo. Viviana sonrió hacia el mencionado hombre, observando mientras se detenía en sus pasos para aparentemente registró su expresión, algo que había encontrado cada vez más divertido. Era como alguien que no lo era, familiarizado con una sonrisa dada por un alma amable, lo que le sucede a ser, más preciso de lo que supondría. Megumi agitó la mano en el aire. Oye, Viviana, su tono era como neutral como de costumbre. Me preocupaba haber entrado en la habitación equivocada, pero parece que al final funcionó. El hombre de cabello negro miró mientras la mujer elafiana hacía un gesto para sentarse a su lado. Antes de que él comenzó a caminar hacia él, también me dejaron entrar y les mostré el pase VIP. No esperaba que tuviera tanta influencia. Él murmuró el resto. Le recordó su llegada a Leitanien. Bueno, eso podría ser motivo de preocupación. Viviana dejó jugar a la vista en su mente con la mayor precisión que podía imaginarlo, pero solo me alegro de que pudieras llegar justo a tiempo. No tenías que hacerlo. Date prisa, ahora sí. Es cierto, Megumi se sentó a su lado, un poco. Pero no es nada para ti para que te molesten.
Él rechazó cualquier otra palabra que ella dijera o hable sobre el asunto con una sola oración. ¿Qué eras tú haciendo antes de que yo llegara? Intentó entablar una diferente conversación mientras se relaja en el sofá proporcionado. Fue cómodo. Simplemente poniéndome al día con las últimas noticias, me topé con bastante interesante, respondió Viviana. Una empresa había estado reescribiendo el Last Night of Casimirs, y su publicación ya ha llegado. El artículo parecía bastante confiado en su superioridad sobre el original. Están reescribiendo El último caballero de Casimirs. Y simplemente llegó fuera. Megumi miró la novela digital en su teléfono, el objeto haber estado conectado a la intranet de la ciudad nómada. Se volvió mira fijamente a Viviana, que estaba sentada en un asiento a su lado, mirando hacia arriba. Mirándolo al hombro y mirando el libro también. Acabo de empezar leyendo el libro real, por lo que es posible que no entienda gran parte del contexto detrás de esto. Cuestionó la encarnación de las flores y, viendo su expresión de mantener una postura contemplativa en ese momento. La reescritura de La última caballero de Casimirs, HM. Viviana cuestionado retóricamente, no creo haber recordado esas noticias que circulan en el pasado, a menos que me acuerdo ahora. El independiente caballero parecía como si ella había recordado una pequeña pieza a partir de sus recuerdos. No fue una corporación que afirman que se reunirá cada crítico los deseos, con su juicio sobre el libro, la reestructuración de una manera que todos ellos lo prefieren más en comparación con la actual. Ella completó su oración, pero no creo que haya nada particularmente mal con el libro original. Eso es ciertamente interesante. Megumi no parecía interesada en todos. También podría pasar el tiempo, debería mencionarlo. Él se retiró su teléfono desde su interminable pozo de sombras descaradamente frente a Viviana, como ya se había acostumbrado a la mujer que presenciaba sus habilidades. Reescribe El último caballero de Casimirs. Él tecleó el palabras clave rápidamente, antes de presionar Enter. Se le presentó exactamente lo que buscaba. Ahí está. Viviana se inclinó más cerca del hombre de cabello negro, haciéndole haga una pausa por un momento antes de hacer clic en el enlace. Les proporcionó con una vista previa de la historia, generalmente mostrando una parte que daría a lectores un gancho justo al final para que quieran continuar leyendo el libro, esto es, los dos comenzaron a escanear el texto. El último caballero se paró sobre su oponente que era muy fuerte, que había agotado toda su energía. Megumi levantó una ceja, era una forma extraña de describir lo que está sucediendo, pero podría acelerar su ritmo. El arma que usó ahora estaba en sus manos después de haber matado a su oponente. Viviana inclinó la cabeza ante la elección del escritor, ni una sola vez coincidiendo como había sido el libro anterior en su estructura o metodología. El oponente abrió la boca, diciendo no debería haber sido posible. Hubiera esperado cualquier cosa de El último caballero. Viviana, Megumi entrecerró los ojos al mirar el diálogo escrito. ¿Es esto real? El hombre de cabello negro continuó vistazo a través del texto que estaba en su teléfono, sintiendo que su cerebro comenzaba a funcionar para derretirse en el cómo genérico era. He leído algunos libros y el único me lo diste antes, pero, se suponía que esto sería mejor que El último caballero de Casimirs. Incluso solo después de haber leído 2 capítulos del libro real, podría decir que el original era superior por 1000 millas. El caballero independiente mantuvo una mirada contemplativa mientras cruzaba sus brazos. Parece que la corporación habla más de oídas que lo que pueden poner sobre la mesa. Viviana cerró los ojos mientras hablando, su expresión serena parecía mucho más neutral que Megumi había visto antes. La reescrita superior es bastante excelente monstruosidad, ¿no estás de acuerdo? Ella abrió los ojos con una sonrisa, pidiéndole al hombre de cabello negro su opinión. Megumi tuvo que preguntarse si la mujer frente a él era realmente Viviana, porque parecía tan pasiva-agresiva, a una medida que él nunca podría haber esperado de ella. Bueno, algo nuevo para aprender, es terrible, no hay necesidad de endulzarlo. Megumi rechazado mientras deslizaba la muestra gratuita de la novela digital, antes de apagarlo. Continuaré leyendo el libro original. Olvidé preguntar, ¿cómo estás disfrutando el libro hasta ahora? Viviana dejó la información previa bonita de la novela reescrita, antes de sentirse más expectante por escuchar la opinión del hombre de cabello negro sobre el libro. Ella se lo había dado.
Creo que es bueno hasta ahora, respondió Megumi, solo he leído 2 capítulos, sin embargo. Así que no creo que pueda dar una opinión completa todavía, sin embargo, lee bien. Ah, ya veo, entonces imploraré más de tu opinión una vez que leas el resto. Viviana sintió con satisfacción, antes de que su atención fuera tomado por el sonido repentino del locutor, llamando a todos los caballeros en el Casimiers Major. Concursantes y miembros de la audiencia. El final cercano de las preliminares mayores de Casimir se acercan rápidamente, en solo 10 minutos, tendremos. Megumi habló, esa parece ser tu señal, sin embargo, él mismo fue cortado cuando la puerta que conducía a su habitación estaba cerrada. Se abrió con un clic resonante, haciéndole girar la cabeza hacia que había entrado, junto con la propia mirada de Viviana. ¿A quién le debo el placer? Viviana preguntó hacia el persona que se acercaba a los dos. Eran una curanta. La persona que había entrado parecía ser un portavoz, con un atuendo y apariencia formales, junto con la confianza que conlleva, caballero independiente Viviana Droste y miembro VIP. Se conocía a sí mismo, antes de sacar el resto de su voz. Fusiguro Megumi, respondió Megumi, terminando la oración por él. Ah, sí, miembro VIP Fusiguro Megumi, mi nombre es Xarni. Encantado de conocerlos a los dos, soy portavoz del General Cámara de Comercio, ya debes haberlo sabido. Xarmi se movió a uno de los asientos frente a donde se sentaban los dos. ¿Estás aquí por una sugerencia de Knight Club? Preguntó Viviana, Side mirando a la inexpresiva Megumi antes de volver a la KGCC. Portavoz. Me temo que no, pero tengo más noticias que ofrecer sobre el paradero de tu compañero de equipo durante el partido de dúo. Han aparentemente desaparecido en algún lugar, tal vez se habían ido Kawalerielki y el comandante Casimiers por completo. Xarmi tomó asiento mientras habla, antes de sentarse por completo. Me temo que podrías tener para participar en el partido, solo. El tono del Kuranata era el de lamento, pero ciertamente no les apeteció a los otros dos. Todos los demás los caballeros están ocupados con sus propias agendas, después de todo. Oh, entiendo, Viviana quería preguntar más sobre la información de su compañero de equipo desaparecido, pero las palabras se apagaron en ella garganta. Iré al partido solo, entonces. No había nada que ella podía hacer con la situación, y estaba segura de que cualquier queja caería en oídos sordos. No es que ella fuera de las que se quejan en primer lugar, ya había sabido lo que Yoleta Russell, su sustituta madre, le había hablado del comandante Casimiers. Ahora entiendo, ¿fue porque no había aceptado una invitación a ese club de caballeros? Sus pensamientos no durarían mucho más, cuando una voz intervino. ¿Puedo participar como su compañera de equipo? Megumi habló abruptamente desde el sofá, los dedos entrelazados unos contra otros, mientras él se inclinó hacia adelante. No había ningún problema en su voz, ya que tenía el tono de un hombre que se atrevería a atravesar las cimas más altas de montañas sin una sola noción de miedo plagando sus mentes. Hubo un momento de deliberación en su mente, y nunca había sido el tipo de persona que se adentra en el centro de atención. Pero él simplemente no pudo evitarlo, al ver a la mujer en la fiana expresión oprimida. En ese momento, mordió el interior de su boca por su comportamiento impulsivo, pero razonó consigo mismo que estaría bien. Viviana se volvió para mirarlo con un ligero shock, pero mantuvo los labios abiertos. Sellado. Ella no deseaba ser irrespetuosa con lo que el hombre deseaba, y la mirada ardiente en sus ojos también había jugado un papel en ella. Vacilación en detenerlo. Oh. El portavoz Xarmi inclinó la cabeza con interés, mirando al orbe carmesí del hombre de cabello negro frente a él. ¿Tú eres dispuesto a participar como su respaldo? Bueno, mis disculpas, pero no lo hago. Cree que está registrado en los preliminares de Casimiers Major, así que no puede ser enviado como su ayudante. Una de sus manos se fue por detrás su espalda, para ahuecar su barbilla. El mayor ya ha comenzado después de todo. A menos que... Megumi podía sentir la mirada del portavoz volverse hacia él. Él no lo hizo. Así, eso ya era un hecho cuando lo vio entrar por primera vez a la habitación. La forma fría y calculadora en que parecía evaluarlo era viscoso, haciendo que su piel se sintiera incómoda bajo la mirada de Xarni. De hecho, si todavía estuviera sosteniendo a Uchiyo Osamu, ya lo habría hecho. Brotó de su vaina y decapitó al hombre frente a él.
Bueno, estoy en condiciones de registrarte como compañero de equipo de caballero independiente de Viviana Droste aquí mismo sin problemas. Los pensamientos de Xarmi regresaron a Dicaiópolis, el caballero hacha ardiente que había empujado al Casimir Smajor, a pesar del minoico ser un infectado. La mirada en los ojos de Fushiguro Megumi rara vez coincidía con el suyo, y su intuición le decía que eso entonces, ¿qué dices? ¿Me haces un pequeño favor mientras yo registrarte en el Casimir Smajor como caballero independiente, proveniente de las tierras de Higashi, como un samurái, bastante el atractivo prospecto para la multitud, no? Un caballero contra un samurái, dos conceptos diferentes pero similares de suelos diferentes. Una sonrisa adornó sus labios mientras la mano que le frotaba la barbilla en pensamiento se movía hacia atrás él mismo una vez más. ¿Qué es eso? Megumi no dudó ni un poco, haciendo su pregunta tan clara y concisamente como pudo. Si no es razonable, entonces solo llámalo. Entonces, permítanme dar más detalles. Xarmi sonrió, preparándose para dar su proposición. Del lado de Viviana podía sentir sus manos agarradas contra su manto. En culpa. Megumi, por otro lado, continuó escuchando los términos en silencio, deliberando sobre su decisión.